Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a exponer el examen de la unidad 5. Bien, el examen de la unidad 5. Mi nombre es Carlos Enrique Guillén Paxi, docente Asís López Maximiliano, asignatura Métodos Numéricos y Lenguaje de Programación. Muy bien, en este caso el tema trata de métodos de diferencia finitas para ecuaciones diferenciales parciales parabólicas. En este caso vamos a la parte 1, el cual nos pide, ¿no?, la descripción del problema. Ejemplo, en el ejemplo va a ser la conducción de calor transitoria en una losa durante el proceso de curado, ¿no? Entonces está relacionado a la ingeniería civil. En ingeniería civil, controlar la temperatura dentro de los elementos masivos de concreto es fundamental para evitar la fisuración térmica, evaluar el comportamiento estructural y planificar adecuadamente los procesos constructivos. Durante el curado, la temperatura dentro de la losa varía con el tiempo, debido al calor interno de hidratación del cemento y el intercambio de calor con el entorno. Esa temperatura no es uniforme en el espacio, cambia de un punto a otro según la posición dentro del cemento. El problema consiste en predecir cómo evoluciona la temperatura en cada punto de la losa a lo largo del tiempo, ¿no? Como sabemos, en la ingeniería es parte fundamental. Cuando ya pasó pues, el proceso de construcción, en el caso de una losa, pues puede surgir cambio de temperatura, ¿no? En este caso vamos a ver cómo puede afectar. En este caso vamos a la contextualización del fenómeno, el área de ingeniería civil. El fenómeno físico es la transferencia de calor por conducción de un sólido, como vemos acá, ¿no? Lo que pasa es que esta es la losa y vamos a ver cómo afectaría el calor en esta losa, ¿no? Tanto, por ejemplo, acá a los costados y también hacia arriba, ¿no? En situación real, una losa o elemento de concreto experimenta cambios de temperatura debido al calor interno de hidratación y a las condiciones térmicas del entorno. De importancia ingeniería, ayuda a prevenir fisuras, controlar la calidad y seguridad estructural. En este caso, el objetivo del estudio es determinar la evolución de la temperatura, ¿no? En este caso, en la losa del concreto a lo largo del tiempo. Objetivos específicos: identificar la variable de interés y su comportamiento, definir el dominio espacial temporal de análisis, reconocer los datos iniciales y de frontera que requiere el modelo, preparar la formulación matemática que se desarrolla en la siguiente etapa, ¿no? Y pues, para esa formulación matemática necesitamos los métodos numéricos. Los datos tenemos la geometría del elemento, largo, ancho y espesor, temperatura, que es el valor inicial, la temperatura de borde, que son las condiciones térmicas en los contornos, las propiedades térmicas, la conductividad, densidad y el calor específico. Tiempo de análisis, intervalo total y paso de observación. Condiciones de entorno, temperatura y ambiente. Bueno, temperamento y exposición, lo que está la variables involucradas, la dependiente, perdón, la temperatura, variables independientes de las coordenadas espaciales y el tiempo. Los parámetros tenemos son las variables que tienes, el KPC, que son parte para el mayor del problema, y el resultado esperado es distribución de la temperatura en el dominio a diferentes instantes. Limitación del problema. El dominio del estudio, una losa rotular concreta. El enfoque es el análisis bidimensional en planta, si el espesor no domina el fenómeno. Alcance temporal, desde el T sub 0 hasta el tiempo final, ¿no? Tiempo de estudio, comportamiento transitorio, restricción. En esta etapa todavía no se plantea discretización ni iteraciones. Vamos a la etapa 2. Establecimiento de supuestos y formulación matemática. Propósito de la etapa. El objetivo de esta etapa es transformar el problema físico en un modelo matemático bien definido. Para ello se establecen supuestos, simplificaciones e idealizaciones que permiten describir el fenómeno de conducción de calor transitorio en la losa con una ecuación diferencial, junto con condiciones iniciales y de fronteras. En este caso vamos a los supuestos y simplificaciones adoptadas. El material concreto se considera homogéneo e isotrópico. Las propiedades térmicas Kp y Cp se suponen constantes durante el intervalo de análisis. El fenómeno dominante es la conducción del calor, no se considera radiación y la convección que representa en la frontera sí corresponde. El proceso es transitorio, por lo que la temperatura depende del tiempo. El análisis puede asumirse bidimensional en el plano si el espesor no domina el comportamiento. La geometría de la losa es regular y sus dimensiones son conocidas. Las condiciones iniciales y de frontera son conocidas o medibles. Continuando con esta etapa, vamos a la idealización física del problema. Acá vemos la losa, ¿no? La losa de concreto se idealiza como un dominio rectangular de dimensiones Lx por Ly, ¿no? El campo de temperatura es XT, varía en el tiempo debido a la conducción del calor en el plano. Acá vemos, ¿no? La temperatura
Sí, acá tenemos el X, bueno, después no, el X por Y, ¿no? Las dimensiones. Formulación matemática del modelo. La ecuación gobernante que describe la condición del calor transitoria bidimensional sin generación interna, ¿no? Vemos la ecuación acá, donde la difusión térmica A se define como la constante sobre el PC, ¿no? En el campo de la temperatura y alfa, la difusión térmica se mide la rapidez con la que el calor se difunde en el material. Esta va a ser una ecuación diferencial parabólica porque contiene derivadas espaciales de segundo orden y una derivada temporal de primer orden. Es por ello que vamos a necesitar los métodos numéricos. Condición inicial, la temperatura, ¿no? Esta va a representar la distribución de temperatura inicial en la losa en el instante t sub 0, no tiempo 0. Esta función es conocida o se asume medida previamente. Muy bien, vamos a las condiciones de frontera y a las funciones variables y sus parámetros. Se adoptan las condiciones de tipo Dirichlet en los bordes del dominio, ¿no? Tenemos el tiempo sub 0 igual al tiempo 1, que en este caso es el y el yt, que el y tiene que ser menor que 0, pero menor que el L sub y, que son una de las dimensiones de la losa, ¿no? Igualmente para la segunda condición, la tercera condición, en este caso la tercera condición ya es respecto a X, y la cuarta condición también respecto a X, ¿no? Por ejemplo, acá ya nos explicamos, símbolo de la temperatura, el X y son coordenadas espaciales, el T es tiempo, K es conductividad térmica, el P es densidad, CP es el calor específico, alfa difusión térmica, y el X y son dimensiones de la losa, ¿no? Continuamos. Propósito de la etapa. Vamos a la etapa 3. Hasta acá ha sido parte de etapa 2. Vamos a la etapa 3. Diseño y discretización del método numérico. Propósito de la etapa. El propósito de esta etapa es transformar el modelo matemático continuo en un modelo algebraico computable mediante diferencias finitas. Se define la malla, el peso del tiempo y el esquema numérico, la secuencia de solución que permitirá aproximar la evolución de la temperatura de la losa. La elección del esquema numérico va a ser que tenemos acá explícito, simple, fácil y de implementar, condiciones de pura estabilidad, implícito, es más estable, permite pasos de tiempo mayores y requiere resolver sistemas lineales en cada paso de tiempo. En este caso el esquema Crank-Nicolson, mayor precisión temporal, segundo orden en tiempo. Semi explícito también requiere resolver sistemas lineales. Vamos acá a la explicación del dominio. El dominio espacial de la losa rectangular, como ya vimos. Acá el X tiene que ser mayor que la dimensión en X. El Y también, mayor que 0, mayor igual que 0, pero menor igual que el del Y. Y el tiempo también, ese es el tiempo final. Su división en una mayor uniforme entre la variación en X. Tenemos el LX, N, la variación de Y y la variación de temperatura, ¿no? En este caso estos son para la malla. El X sub Y es igual a Y por la variación de X, Y sub Y, igual al T a la N, ¿no? Acá tenemos el nodo central en el eje IJ. Y acá tenemos el nodo de la malla, ¿no? El I-1. J, acá vemos cómo hemos representado la discretización del dominio. Aproximaciones por diferencias finitas, la aproximación del nodo IJ y el tiempo Tn, ¿no? Acá vemos las aproximaciones. En este caso estamos aplicando ya matemáticas, sustituyendo la PD y despejando. Y nos vamos a darle F sub X, que da igual a alfa sobre la variación de temperatura y la variación sobre la variación de temperatura por x al cuadrado, ¿no? Nuevamente para el f sub y, solamente que cambia en vez del x, la dimensión en y. Condición de estabilidad. Para el esquema explícito, el paso del tiempo delta debe satisfacer una restricción por estabilidad, ¿no? Esta suma de ambas f que hemos visto en el anterior tiene que ser menor o igual que un medio. Para la mayor uniforme delta, es igual, el t que es igual al delta y, ¿no? En este caso, para el supo, tiene que ser el alfa por versión del tiempo sobre h al cuadrado, menor o igual que un cuarto. En este caso, para el algoritmo de solución, tenemos que el esquema implícito, ¿cómo sería? Leer el x, el sub x, el x sub y el alfa, que son condiciones iniciales de frontera. El paso 2, definir el n sub ln. El paso 3, verificar las condiciones, que es un paso fundamental. Paso 4, inicializar la matriz. Paso 5, para el n sub 0 hasta el nt-1, aplicar las condiciones de frontera en t sub n.
Y para cada onda interior que hemos visto en la anterior imagen, aplicar esta forma. Y paso a guardar y mostrar los resultados que vamos a ver posteriormente. Bueno, acá vamos a abrir una solución. Inicio, leer datos, parámetros, desquitar dominio y tiempo, verificar condición de estabilidad, inicializar con el T, iterar nodos interiores. Vamos a calcular, pues aplicar condiciones frontera, guardar y mostrar. Y hasta ahí acaba nuestro diagrama de flujo. Vamos a la etapa 4. Ejecución del algoritmo y obtención de la solución. Datos del ejemplo numérico, tenemos la losa, la malla uniforme, el paso del tiempo, que en este caso vamos a ponerlo igual a 10 segundos, difusividad térmica, que es igual, el alfa que vimos ahí, vale 7.5, porque dice a la menos metros cuadrados al segundo, paso espacial, y tener factor de Fourier, ¿no? El FO es el factor de Fourier, ¿no? Continua frontera, la frontera superior y es 30 grados, frontera inferior 20, la frontera izquierda 18 grados, frontera derecha 22 y la temperatura inicial va a ser 20. ¿No? Para la función de Fourier, f va a ser igual a 0.12, que es menor que 0.25. El esquema explícito del FTC es estable. La ecuación de actualización, vamos a esto que vimos. El test de la N sub I por J es la temperatura en el nodo central, lo de la temperatura de los vecinos izquierdo y derecho, temperatura de los vecinos superior e inferior, y este es el factor de Fourier adimensional, ¿no? Esta es de la malla, acá vemos la malla, ¿no? Desde el medio central y J, la derecha, izquierda, superior e inferior. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues en el cálculo de lo que es la temperatura para en nuestra losa, ¿no? En este caso el nodo, y en este caso vamos a poner un valor inicial de N0 para que las temperaturas, como ya nos indicó anteriormente en los problemas. Desarrollo manual de iteración 1, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, para N sub 0 vemos la desarrollo manual de repasaría de valores 20 más 0 sub 2, 0.12 por 22 menos 2 por 20 más 18 más 30 menos 2 por 20 más 20. Un total de 21.20. Vamos a un desarrollo manual para iteración 2 que nos da un total de 22.44 grados. Para iteración 3, un total de 23.51 grados. En este caso vamos variando ya la temperatura, los anteriores 22.4 y el resto continúa, también varía, ¿no? Por todas las iteraciones y vemos, en este caso la tabla resumida, la iteración n para 0 sale 20, para 1, 21.20, para la iteración 2, para n2, ¿no? El tiempo de 20 segundos sale 22.4 y para la iteración número 3, para el tiempo de 30 segundos, sale 23.51 segundos. Vamos acá a la implementación computacional, en este caso vamos a MATLAB, ¿no? Vamos a definir los parámetros, inicializar por el tiempo y publicar las condiciones de frontera para un n hasta un n sub t menos 1, ¿no? Eso tenemos que actualizar, interiores y guardar, ¿no? Vamos a ver, la implementación computacional permite verificar los cálculos. Vamos a ver qué este gráfico nos va a salir en el Python, ¿no? Los resultados y distribución de temperatura, ¿correcto? Y la temperatura en el nodo central, de acuerdo al tiempo, ¿no? Que esto vamos a ver ahí en el Python. Interpretación parcial de la etapa. La temperatura en el nodo central aumenta progresivamente en cada iteración porque el calor se difunde desde la zona superior más cálida y desde los nodos vecinos hacia el interior de la losa. El esquema capta adecuadamente este proceso de difusión para la condición de Fourier, ¿no? 0.12, mostrando un comportamiento físico coherente y estable. El resumen, y esto ya hemos visto, la temperatura del nodo central aumenta progresivamente debido a la difusión de calor desde regiones más cálidas y la respuesta térmica interna de la luz. Interpretación física de los resultados, parte importante. La región central se calienta de manera gradual, lo que indica conducción de calor transitoria. Los gradientes de temperatura muestran la dirección del flujo de calor desde zonas más calientes hacia zonas más frías. La evolución es coherente con el comportamiento esperado durante el curado a la expresión térmica. Los valores intermedios y la tendencia suave confirman que el proceso está controlado por difusión térmica. La distribución térmica ayuda a identificar zonas con mayor riesgo de fisuración térmica. Bueno, vamos a la traducción al lenguaje de ingeniería civil, perdón. En este caso, permite apoyar decisiones sobre control
del curado, uso de aislamientos y secuencia constructiva. Nos facilita el diseño de planes de monitoreos térmicos en obra. Permite evaluar el desempeño térmico en losa, ¿no? Bueno, ahí estamos en interpretación de evaluación del contexto en la ingeniería, ¿no? En este caso, no solamente puede ser para en losas, puede ser pavimentos, cimentaciones o elementos masivos de concreto. En este caso, para la habilitación de solución, hemos tenido una coherencia física, no aparecen saltos bruscos no realistas, coherencia matemática, el esquema cumple con la condición de estabilidad, tendencia esperada, la temperatura evoluciona suavemente con el tiempo, ¿no? Comparación de los resultados manuales y computacionales son consistentes. Posible contraste se podría comparar con mediciones experimentales o con una solución analítica simplificada. Limitaciones del modelo, propiedades térmicas constantes, modales bidimensional simplificado, geometría regular de la losa. Tal vez en una geometría irregular no podría, eh, bueno, es pequeña deficiencia del modelo, ¿no? Condiciones de fronteras idealizadas. En una condición de fronteras muy definida había pero problemas, ¿no? Ausencia de generación interna compleja, radiación o fenómenos termohigrométricos avanzados. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el agua, ¿no? Que va transcurriendo por esa losa durante el tiempo, o la humedad que puede existir dentro de esa zona o del terreno, y ahí podría, no, el modelo no se prestaría para ello. Número limitado de nodos y pasos de tiempo, ¿no? No hay una, digamos, no podríamos decir que podríamos analizar muchísimos nodos porque el modelo matemático no funcionaría, ¿no? Correcto. Posibles refinamientos mejoras, refinar la malla espacial y temporal, usar esquema implícito o crack Nicholson, incorporar convección, radiación o generación interna de calor por hidratación, ¿no? Justamente lo que decía, ¿no? Trimente, estaríamos para ver más a fondo lo que es eh, la hidratación. Considerar propiedades térmicas variables con la temperatura, extender un modelo 3D y o acoplar con humedad y esfuerzos térmicos, validar con datos de campo o ensayos de laboratorio, ¿no? Ejemplo gráfico de interpretación, tenemos la temperatura del nodo central versus el tiempo, ¿no? Temperatura versus el tiempo. Acá tenemos la primera que es el 20, 21.20, 22.40 y 23.51, va aumentando, ¿no? Distribución de la temperatura en la losa, vemos que acá hay un 0.5, 0.5 y 1, ¿no? Vemos acá el tipo de calor, 24, 23, 22, 21, 20 y 18. ¿Sí? Acá dice eh, los colores cálidos indican mayor concentración de temperatura. Por ejemplo, en el punto medio es el calor más, la concentración donde hay más temperatura, ¿no? Digamos que sale de adentro hacia afuera. Es el código de Python, que justamente vamos a salir esto. El código implementa el esquema diferencial eh, de diferencias implícitas, ¿no? Resultados, se aplicó el método de diferencia finitas al problema de conducción. ¿Sí? Tenemos acá el tiempo segundos, 600, 1200, 1200, 2400, 3000, la temperatura, ¿no? 20, 26.95, 34.10, 49.25, 27.85 y 52.30. Los parámetros del modelo ya vimos, el SVX, el espesor, el K, el P, que definimos, ¿no? Y la evolución de temporal en el punto central, ¿no? Distribución de temperatura en mapas de calor, vemos en el tiempo cero, así está, en 600 tenemos una expresión de calor, en 1900 muchísimo más, en 1800 más, en 2400 mucho más y en 3000 segundos mucho más. Vemos que la constante de calor va de dentro hacia afuera. Conclusiones, el método de diferencia finitas permitió resolver de forma efectiva la ecuación de conducción de calor en una losa de concreto. Los resultados muestran que las temperaturas en el punto central aumenta de 20 grados a 52.30 grados en 3000 segundos. La distribución de temperatura es simétrica y coherente con la física del problema. El calor se transfiere desde los bordes hacia el interior. El modelo numérico desarrollado en Python presenta buena estabilidad y convergencia para el tamaño de malla y paso del tiempo utilizados. El método de diferencia infinitas es una herramienta confiable para análisis de fenómenos de transferencia de calor en la ingeniería civil. Recomendaciones: realizar un análisis de sensibilidad variando el X, el Y, la temperatura para evaluar su influencia en la precisión y estabilidad del modelo. Implementar el método de software especializado como MATLAB para problemas más complejos y en 3D. Utilizar mallas más finas en zonas donde existen mayores gradientes de temperatura para mejorar la precisión. Validar el modelo numérico por datos experimentales obtenidos en laboratorio. Sí, eso, bueno, creo que es una
estudio. Pero para todo ingeniero es muy importante comprobar los datos en un laboratorio, ¿no? Para que sea, eh, digamos, tener mayor confiabilidad. Considerar condiciones de frontera más complejas, convección y radiación para casos reales de ingeniería civil, ¿no? La radiación también es una parte que debemos tener en cuenta o que tenemos que tener en cuenta para los estudios. Acá tenemos la bibliografía. Muchas gracias. Pero ahora vamos a pasar al código en Python. Muy bien, acá como vamos el código Python, hemos hecho usar el import de NumPy, en este caso la biblioteca MATLAB, ¿sí? En este caso métodos diferencias, y pues me he definido la, eh, el problema. Datos del problema, uno en este caso el XY1, el NX20 y el NY20. ¿No? Hemos usado acá, por ejemplo, temperatura en grados Celsius, ya vemos acá 20, 20, 20, 18. Hemos hecho la versión de estabilización, hecho un problema, aplicar fronteras, ¿no? Y acá vemos todo el código desarrollado. Como vemos acá, vamos a poder ejecutar. Tenemos, por ejemplo, la versión de estabilidad y los resultados, ¿no? En el nodo central. Igual podemos volver a ejecutar. Y como ven, por ejemplo, acá dice, ¿no? El tiempo en 12 va a ser 20, la temperatura 20, en 24, 21, en 36, en este caso ya está en horas, 21, 48 va a ser 22, en 60 horas, 22 también, en 72 horas va a ser 22.41 la temperatura. Si vemos acá está nuestro gráfico, va aumentando una de temperatura versus tiempo, y como ven, así va yendo en el nodo, evolución de temperatura en el nodo central, ¿no? Y este es el gráfico que tendríamos de acuerdo hacia los, el gráfico de acuerdo a la temperatura en el nodo central. Muy bien, espero se haya entendido. Muchas gracias. Eso es todo de mi exposición.